¿por qué un valor elevado a 0 es igual a 1, cuando la base a no es igual a 0? En este video, consideraremos dos justificaciones para esta regla de exponente. Comencemos por considerar cuando la base a es igual a 3. 3 a la quinta potencia es igual al producto de 5 factores de 3, lo que equivale a 243. Del mismo modo, 3 elevados a la cuarta potencia es igual al producto de 4 3, que es igual a 81. Continuando, 3 cubos, o 3 elevados a la tercera potencia, es igual a 27. 3 al cuadrado, o 3 a la segunda potencia, es igual a 9. Y 3 a la primera potencia es igual a 3. Observe en cada fila que el exponente en 3 disminuye en 1. Veamos si podemos descubrir un patrón para determinar el valor de 3 elevado a la potencia de 0. Comenzando con el valor de 3 a la quinta, para determinar el valor de 3 a la cuarta, porque 3 a la cuarta tiene un factor menos de 3. De 3 a 5, podemos determinar el valor de 3 a 4 dividiendo 243 entre 3. 243 dividido entre 3 es igual a 81, que es el valor de 3 al cuarto. Del mismo modo, para determinar el valor de 3 a 3, o 3 en cubos, podemos dividir 81 por 3. Nuevamente, porque 3 al tercero, o 3 en cubos, tiene un factor menos de 3 que 3 al cuarto. 81 dividido entre 3 es igual a 27, lo que equivale a 3 al cubo. Continuando, 27 dividido por 3 es igual a 9, lo que nos da un valor de 3 al cuadrado, o 3 a la segunda potencia. 9 dividido por 3 es igual a 3, lo que nos da un valor de 3 al primero, y luego finalmente 3 dividido por 3 debe ser igual al valor de 3 al 0. Y 3 dividido por 3 es igual a 1, y por lo tanto, 3 al 0 es igual a 1. Y esto es cierto para cualquier base a, donde a no es igual a 0. Y ahora consideremos algunos cocientes. Primero consideremos 3 a la cuarta potencia, dividido por 3 al cuadrado. Una forma de simplificar este cociente sería expandir 3 al cuarto y 3 al cuadrado. De nuevo, 3 al cuarto es igual al producto de 4 factores de 3, y 3 al cuadrado es igual al producto de 2 factores de 3. Ahora, simplificando, 3 dividido por 3 se simplifica a 1, aquí y aquí, dejándonos con 2 factores de 3 y 3 al cuadrado, que es igual a 9. Otra forma de simplificar este cociente es usar la propiedad del cociente de los exponentes, que es un valor elevado a la potencia de m, dividido por un valor elevado a la potencia de n, es igual a 1 elevado a la potencia de m menos n. Y observe que al restar los exponentes, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, volviendo al cociente de 3 al cuarto dividido entre 3 cuadrados, esto es igual a 3 elevado a la potencia de 4 menos 2, lo que nos da 3 cuadrados, que es igual a 9. Entonces, por supuesto, obtenemos el mismo resultado si expandimos o usamos la propiedad del cociente de los exponentes. Y ahora considere 3 a la cuarta dividida por 3 a la cuarta. Conocemos cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1, pero nuevamente, podríamos expandir 3 al cuarto en el numerador y denominador y, nuevamente simplificando, 3 dividido por 3 simplifica a 1. Aquí, aquí, aquí y aquí, dándonos un valor de 1. Y ahora si aplicamos la propiedad del cociente de exponentes, 3 al cuarto dividido por 3 al cuarto es igual a 3 elevado a la potencia de 4 menos 4, lo que nos da 3 elevados a la potencia 0. Pero una vez más, sabemos que cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1 y, por lo tanto, una vez más, 3 elevados a la potencia de 0 deben ser iguales a 1. Entonces, con suerte, mirar estas dos justificaciones conduce a una mejor comprensión de por qué un aumento a la potencia de 0 es igual a 1. Gracias por ver.